como mencioné el domingo pasado, estamos estudiando la segunda parte de esta porción del 1 al 14, a la cual le he titulado La suficiencia de Cristo. Y fue bueno, hermanos, para mí el poder asistir a las comunidades esta semana y quizás recibir algunas preguntas, algunas interrogantes de parte de los hermanos de la comunidad. Y ustedes saben que hay una pequeña hoja que buscamos allí tener como guía para la conversación. Pero entre las preguntas surgió una pregunta por parte de alguien dentro de la comunidad y era, ¿cómo se salvan o cómo se salvaron los creyentes en el Antiguo Testamento? Y la respuesta, aunque parece muy obvia, quizás para todos no puede ser obvia, porque algunos podrían pensar, ellos no tuvieron el evangelio como nosotros lo tenemos ahora, o ellos no tenían la claridad que nosotros tenemos ahora del evangelio. Es cierto, la primera mención del evangelio se hace en Génesis capítulo 3, versículo 15, pero alguien podría decir, pero obviamente no se dice todo lo que Dios quería revelar en cuanto al plan que él llevaría para la salvación, la redención del hombre. Y la verdad, hermanos, es que estamos estudiando esta porción y esta porción nos deja ver que Dios preveyó todo. El mensaje del evangelio que nosotros creemos ahora es el mensaje que creyó Abraham. Es el mensaje que recibió Adán. No con la misma magnitud de lo que nosotros obviamente entendemos, porque la revelación sí es progresiva, pero se hace una primera mención en Génesis capítulo 3, versículo 15, al cual llamamos el protoevangelio o la primera mención del evangelio. Entonces la respuesta a la pregunta, ¿cómo se salvan los creyentes? En el Antiguo Testamento la respuesta es por fe. Es por fe. Obviamente es una obra de gracia que se recibe por fe. Ahora, ¿cuál es la distinción entre los creyentes del Antiguo Testamento y los creyentes del Nuevo Testamento? Ahí sí hay una distinción. La distinción básicamente radica en que los creyentes del Antiguo Testamento esperaban un Mesías, su fe estaba puesta en aquel que habría de venir, y nosotros ponemos nuestra fe en aquel que ya vino. Y tanto creyentes del Antiguo como del Nuevo Testamento, ambos convergemos en la misma persona, que es Jesucristo. Y esa es la distinción principal entre los creyentes del Antiguo y el Nuevo Testamento. Así que el autor de Hebreos puede ponerlos a todos ellos en un capítulo. Quizás no es una lista exhaustiva, pero sí nos da una gran lista de hombres que todos ellos testifican una sola cosa. La vida cristiana se vive por fe. Cuando Hebreos capítulo 12 dice que hay una gran nube de testigos, esta gran nube de testigos es este gran grupo de personas. Y cuando habla de testigos, imagínense, no un coliseo donde hay mucha gente alrededor y algunos participando en el centro. Yo sé que muchas veces esa es la imagen, pero la imagen quizás más precisa es la de una corte, donde está pasando el primer testigo, el segundo, el tercero y así sucesivamente, una gran lista de personas y todas ellas atestiguan una sola cosa. La vida cristiana se vive por fe. Se vive por fe. Así que, hermanos, no cabe duda de que Dios ha provisto en Cristo todo lo necesario para nuestra justificación y bendición. Y es ahí donde estuvimos meditando el domingo pasado en nuestra proposición, porque Dios ha provisto en Cristo todo lo necesario para tu justificación y tu bendición. Tú debes dejar de confiar en tus obras y aferrarte únicamente a Él por la fe. Y nos hicimos también una pregunta. La pregunta fue, ¿qué evidencias tenemos de que Dios ha provisto en Cristo todo lo necesario para nuestra justificación y bendición? Y dijimos que habían 4 respuestas que el texto nos quiere dar. En primer lugar, la prueba de que Dios ha provisto todo lo necesario se encuentra en la recepción del Espíritu. Y dijimos que un hecho tan claro de que Dios nos ha aceptado es que Él ha decidido poner su Espíritu sobre nosotros. Nosotros no nos ganamos el Espíritu. Pablo va a decir, ustedes recibieron el Espíritu por
las obras de la ley o por el oír con fe? Y la respuesta es muy obvia. Ellos sabían que era por la fe en Jesucristo. Y el hecho de que Dios pusiera su Espíritu Santo sobre nosotros, es una clara evidencia de que Él nos ha aceptado. Él nos ha aceptado en Cristo. Y luego, en segundo lugar, vimos que esta prueba de que Dios ha provisto todo lo necesario para nuestra santificación y justificación, la encontramos en la revelación inspirada de las Escrituras. Y yo sé que corrimos muy rápido en este segundo punto, y es ahí donde quiero comenzar a poder estudiar este pasaje, porque quiero que podamos ver algunos aspectos de la fe de Abraham y cómo nosotros podemos aprender, incluso podemos identificar si nuestra fe es idéntica o semejante a la de Abraham o es una fe falsa, una fe vacía, errónea, sin sustento. Así que, hermanos, vamos a ver el día de hoy algunos otros aspectos que no vimos, que no consideramos en el sermón pasado, en el punto número 2, que es la revelación inspirada de las Escrituras. Así que les invito a abrir sus Biblias y ver ahí en el versículo 6. Y aquí hay cosas, hermanos, muy importantes, muy impactantes. Pablo dice, así Abraham creyó, ¿qué dice? A Dios. ¿Están conmigo, hermanos? Sí, ¿verdad? Ok, hay una gran diferencia hay una gran diferencia entre decir que Abraham creyó en Dios a decir que Abraham le creyó a Dios. Y vamos a ver esta gran diferencia. Porque es posible que muchos de los que estemos aquí creamos en Dios, pero posiblemente no le creamos a Dios, que es muy diferente. Y hay una gran distinción entre estas dos cosas. Y vimos entonces, hermanos, que Pablo está citando aquí el libro de Génesis, capítulo 15, versículo 3 al 7. Así que les invito, por favor, a buscar en sus Biblias Génesis, capítulo 15, versículo 3 al 7. Y Pablo va a tomar esta referencia porque Pablo va a voltearles, por así decirle, el argumento. Para los judaizantes, Abraham era el individuo, el agente que sustentaba, argumentaba todo lo que ellos creían en cuanto a la circuncisión que era necesaria para agradar a Dios y ser aceptado por Él. Recuerdan que vimos que Abraham recibió la promesa, pero posteriormente fue circuncidado. Entonces, algunos judaizantes decían, entonces es obvio, si queremos ser hijos de Abraham, tenemos que seguir los pasos de Abraham y tenemos que circuncidarnos. Pero Pablo va a tomar este argumento, este personaje emblemático para los judíos, y les va a enseñar verdades profundas, va a aclarar la teología de estos judaizantes. Versículo 3 de Génesis 15 dice, dijo también Abraham, mira que no me has dado prole o descendencia, y aquí que será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo, no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Y lo llevó fuera y le dijo, ayer estuvimos en un planetario solar y una idea aquí muy interesante. Mira ahora, dice, los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo, así será tu descendencia. Y en este contexto es que Pablo está tomando estas palabras y cita el versículo 6. Y creyó Abraham y le fue contado por justicia. Y le dijo, yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Ahora, ¿por qué vamos a Génesis 3? A Génesis capítulo 15. ¿Por qué? Es muy importante que nosotros entendamos el contexto en el cual Dios le dijo estas palabras. Recuerden, estas palabras Dios se las dice a Abraham en Génesis capítulo 15. Pero esta no es la primera mención o la primera relación que Dios tiene con Abraham. ¿Dónde vemos esta primera mención de Abraham? En Génesis capítulo 12.
En Génesis capítulo 12, Dios se revela por primera vez a Abraham. ¿Quién era Abraham? Abraham era un pagano, hermanos. Era un pagano. Dice, te saqué de Ur de los caldeos. Abraham no estaba buscando a Dios. Abraham no adoraba a Dios. Él posiblemente adoraba a muchos otros dioses falsos como los demás en su propio pueblo. Pero es allí, en ese contexto, que Dios, por su pura misericordia, toma la iniciativa de revelarse al pagano Abraham y le dice, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y Abraham, ¿qué hace? Toma sus cosas, toma su parentela, su familia más cercana y sale rumbo a la tierra prometida que Dios le ha dado. Entonces, hermanos, luego llegamos al capítulo 15, donde Dios formaliza su pacto con Abraham y le promete esencialmente tres cosas. El pacto de Dios con Abraham tiene tres elementos, tres ingredientes esenciales que no debemos olvidar. Es muy sencillo. Dios le promete una tierra, le promete una descendencia y le promete bendición. Tierra, descendencia y bendición. Y es en ese contexto que Abraham dice que le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Es decir, Dios lo salva por la fe. No porque Abraham haya hecho algo, sino simplemente porque Abraham le creyó a Dios. ¿Ok? Ahora, ¿por qué todo esto? ¿Por qué todo este argumento? Es que, hermanos, también por ahí surgieron algunas dudas entre semana respecto a otros textos en la Biblia, como el libro de Santiago, donde se menciona que Abraham fue justificado por las obras. ¿Así hay algún texto que hable de esta manera? Vamos a Santiago capítulo 2, versículo 20 al 24. Y aquí hay una aparente contradicción bíblica, ya que se menciona que Abraham fue justificado por las obras. Versículo 20 al 24. Léelo conmigo ahí, por favor, hermanos, para que podamos estar conectados con el texto que estamos leyendo. Versículo 20 dice, ¿mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? ¿No fue justificado por las obras Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Ahora es importante que leamos todo el contexto, porque por ahí alguien podría sacar este texto fuera de contexto y decir, ahí está, mira, las obras también justifican. Y un claro ejemplo de ellos es Abraham. Pero el argumento de Santiago, hermanos, va en esta dirección. Una fe que no tiene obras no es una fe verdadera. Santiago dice que si tú dices tener fe, pero no tienes obras, tu fe está, ¿qué? Muerta. Ese es el argumento de Santiago. Santiago está mostrando que las obras evidencian y hacen visible si la fe es genuina o simplemente es una profesión vacía. Hermanos, mucha gente puede decir muchas cosas. Y ahí es donde yo les mencionaba la diferencia entre creerle a Dios y creer en Dios. Hay mucha gente que cree cosas, que sabe conceptos. Yo tenía un maestro de filosofía que él leía la Biblia y él sabía datos de la Biblia. Él conocía textos de la Biblia quizás más que usted y que yo. Pero él no era creyente. Y vemos entonces, hermanos, que aquí Santiago nos deja ver que las obras son evidencia visible de que nuestra fe es genuina. Ahora,
¿Cómo sabemos esto? Santiago en el versículo 21 dice que este concepto de justificación por obras se da dentro de un escenario específico, dentro de un episodio específico en el que Abraham ofrece ¿a quién? A Isaac. Este evento ocurre, hermanos, en Génesis capítulo 22. Por eso les dije que guardaran el dato de Génesis 15, lo que sucede en Génesis 15 y ahora lo que está sucediendo en Génesis 22. ¿Y saben por qué, hermanos? Porque entre Génesis 15 y Génesis 22 han pasado décadas. Tradicionalmente se estima que alrededor de 25 a 40 años. Y esto es clave, hermanos, porque cuando Abraham ofrece a Isaac, no está siendo justificado por primera vez, sino que está demostrando públicamente la realidad de la fe que él ya poseía. ¿Cuándo fue justificado Abraham? ¿Cuándo fue salvo? ¿Cuándo fue declarado justo? Génesis capítulo 15. ¿Dónde vemos? Y por eso Pablo habla, o Santiago habla de una fe perfeccionada, no porque le faltaba algo a la fe, sino porque la fe llega a ese clímax, a ese esplendor que se evidencia a través de las obras. Entonces tengamos cuidado, hermanos. Lo que realmente el texto nos está diciendo es que la única manera para que el hombre sea justificado es por la fe. Pero esta fe que decimos tener debe ser muy evidente, debe ser muy visible. Entonces Santiago no está contradiciendo a Pablo, sino que está abordando dos problemas distintos. Pablo combate el legalismo, que es pensar que las obras salvan, mientras que Santiago combate el antinomianismo, que es un término que ya hemos enseñado desde el púlpito, el vivir sin, o sea, como si la ley no tuviera algún tipo de efecto en mi propia vida. Pensar que una fe sin obediencia es suficiente. Y hermanos, tengamos cuidado. Nuestra fe, si tu fe es real, debe verse evidente en tu propia vida. Las obras no salvan, pero son una evidencia de que nuestra fe es real, es genuina. Entonces, hermanos, la pregunta que debemos hacernos es, ¿importan las obras? Y la respuesta es, sí, sí importan las obras. ¿Por qué? Porque aunque las obras no nos salvan, son una evidencia tangible de una fe genuina. Y eso es muy importante, hermanos, porque Pablo va a decir esto en el versículo 7. Sabed, por tanto, que los que son de la fe, estos son hijos de Abraham. ¿Qué está diciendo Pablo aquí? Pablo está corrigiendo la teología de los judaizantes. Ellos creían que la descendencia por sangre o procreación física era suficiente para yo ser hijo de Abraham. Pero no hay tal cosa como eso a los ojos de Dios, hermanos. Los verdaderos hijos de Abraham son los que creen literalmente, los que basan su relación con Dios y por lo tanto su propia existencia en la fe. Todos los que son de la fe de Abraham viven por fe. Viven por fe. Y es aquí donde vamos a ponernos bastante prácticos, hermanos. Vamos a responder a la pregunta, ¿qué significa vivir por la fe como Abraham? ¿Cómo yo sé si mi fe es del mismo calibre que de la fe de Abraham? ¿Cómo es vivir por la fe como Abraham? Tres cosas. En primer lugar, Abraham nos enseña que la fe salvadora es creer la promesa de Dios. La fe salvadora es creer la promesa de Dios. En Gálatas 3:6 se nos recuerda que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Nota que dice, otra vez, quiero hacer un gran énfasis en esto. No dice que Abraham creyó en Dios, sino que Abraham le creyó a Dios. Y hay una gran diferencia.
Porque una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creer lo que Dios dice. Otra vez, una cosa es creer que Dios existe y otra cosa es creer lo que Dios dice. Santiago 2:19 nos dice que incluso los demonios creen y tiemblan. Y eso no es una fe salvadora. ¿Se dan cuenta? Abraham tuvo que creer y confiar en lo que Dios realmente dijo en su promesa de salvación. Dicho de otra forma, no puedes creer a Dios sin creer en Dios, obviamente. Pero puedes creer en Dios sin creerle a Dios. La fe que salva es diferente. La fe que salva pone toda su confianza en Dios y depende de lo que Dios ha dicho. Ahora, nadie niega que en algún momento nuestra fe va a ser probada. Incluso el creyente Abraham fue probado. El creyente Abraham que salió de Ur de los Caldeos solamente por la palabra que Dios había dicho, en un momento, cuando la promesa fue concretada y Abraham tuvo a Isaac, Dios prueba la fe de Abraham y le dice: Abraham, dame a Isaac, a tu único, a quien tú amas, dámelo. Y la fe de Abraham fue probada, hermanos, porque él ahora tenía que aprender a seguir dependiendo de esa palabra que él había seguido o escuchado cuando salió de Ur de los Caldeos. Y obviamente, hermanos, la fe de Abraham fue pulida y creció, maduró. Pero Abraham no solamente creyó en Dios, Abraham le creyó a Dios. Y hay una segunda cosa. En segundo lugar, Abraham demuestra que la fe salvadora es fe en la provisión de Dios y no en nuestro desempeño. Cuando miramos Génesis 15, vemos algo impresionante. Abraham no tenía hijos. Abraham tenía una esposa estéril. Y de hecho, hermanos, todos los patriarcas tuvieron el mismo problema. Y Dios lo hace o lo permite de esta manera, de manera muy intencional. ¿Saben por qué, hermanos? Porque lo que era imposible para el hombre, para Dios era posible. Dios le había dicho a Abraham: Abraham, tú vas a tener una descendencia. ¿Cómo? Como las estrellas del cielo. Entonces, hermanos, Dios descendería a la historia y llevaría a cabo un poderoso hecho de que para nada dependía de la habilidad humana. La promesa de un heredero dependía completamente de Dios y no de Abraham. Por eso, Dios permitió que el patriarca Abraham tuviera una esposa estéril. La promesa se iba a llevar en los términos de Dios y mostrando el poder de Dios. Dios no necesitaba ayudas. Cuando Abraham intenta ayudarle a Dios, todo se distorsionó, se malogró, etc. La fe verdadera, hermanos, confía en la provisión de Dios y no en su desempeño. Y en tercer lugar, y no por ser menos importante, en tercer lugar, vivir por la fe como Abraham significa confiar en la palabra de Dios, aun cuando va más allá de lo que la razón pueda entender. Y hermanos, no estoy diciendo que cuando venimos al Señor dejamos a un lado nuestra razón. Pero llega un punto, hermanos, en que nuestra razón tiene un límite al llegar a las Escrituras. Y cuando nuestra razón llega al límite, yo, por la fe, puedo confiar en lo que Dios ha dicho. Hermanos, la fe de Abraham no se basó en lo que le parecía lógico o posiblemente humano. Cuando Dios le prometió un hijo, todo en su realidad le parecía imposible. Todo parecía contrario. Él era anciano, Sara era estéril y la razón le decía: esto no puede pasar. ¿Les ha pasado, hermanos? Tu razón llega a un límite, llega a un tope y tú dices: esto es imposible. Y la fe cruza ese límite y dice: obviamente sí, para mí es imposible, pero para Dios todo
es posible. Hermanos, Abraham decidió creerle a Dios por encima de lo que él veía o sentía. Él decidió creerle a Dios. ¿Es así como vives, estimado hermano? ¿Es así? ¿O eres de las personas que le gusta calcular todo, incluso hasta la vida espiritual? Y dices, no, yo tengo que tener paso 1, paso 2, paso 3, claro, para luego aventarme. ¿O te basta lo que Dios dice en su palabra? ¿Le crees a Dios? Oh, hermanos, la fe de los creyentes en el siglo XXI está siendo socavada por la vista. Vivimos en un mundo, hermanos, donde constantemente el mundo está buscando nuestra atención y vivimos en la inmediatez de todas las cosas, de tal manera que ya no le estamos creyendo a Dios. Le creemos más a la psicología, le creemos más al humanismo, le creemos más a cualquier otra cosa, menos a lo que Dios ha dicho. Hermanos, si Dios ha dicho algo, obviamente estoy hablando en relación a tu salvación y a tu santificación. No estoy hablando de un diagnóstico médico, no estoy hablando de eso, hermanos. Estoy hablando todo lo concerniente, como dice Pedro, a la vida y a la piedad. Todo se nos ha sido dado por su divino poder. La pregunta es, ¿tú le crees? ¿Le crees a Dios? ¿Es esta la fe que caracteriza tu propia vida? En Romanos 4:21 se nos dice que Abraham, estando en esta circunstancia, dice Romanos 4:21, que él estaba plenamente convencido de que Dios era poderoso para hacer todo lo que había prometido. ¿Tú le crees así a Dios? Pablo en Efesios dice que Dios puede hacer mucho más de lo que nosotros pedimos o entendemos. ¿Es así como tú le crees a Dios, hermano? Él es capaz de hacer más de lo que tú le puedes pedir. Dios no se limita a solamente lo que tú pides, porque Él está llevando a cabo un propósito. Obviamente a Él le encanta que tú le pidas, porque esto habla de tu dependencia. Pero Dios está más interesado en tu santificación que nadie más, hermano. Nadie más. Entonces, vivir por fe es decir, aunque no lo entiendo todo, no entiendo lo que tú estás haciendo, Señor, aquí. No entiendo la manera en cómo estás moviendo las fichas. No entiendo por qué estoy en esta situación, pero puedo confiar en ti. Puedo confiar que tus planes siempre son mejores. Puedo confiar que tus pensamientos son más altos que mis pensamientos. Eso es creerle a Dios. Eso es creerle a Dios. Es creer que Dios cumplirá su palabra incluso cuando todo parece ir en contra. Es allí, hermanos, donde se evidencia una verdadera fe. Versículo 8. Y Pablo sigue argumentando y la Escritura dice, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones. Hermanos, ¿sabes lo que el texto nos deja ver? Es que Pablo tenía una alta estima de la palabra de Dios. Pablo creía en la suficiencia de la palabra de Dios. A tal punto de que Pablo personifica la palabra, diciendo, la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva. Necesitamos, hermanos, atesorar la palabra de Dios, creer la palabra de Dios, creer en su suficiencia para nuestras vidas. Si Dios me revela, recuerden, la palabra de Dios dice que es útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios nos enseña lo que es correcto delante de Dios.
La palabra nos redarguye porque nos revela la pecaminosidad y el problema de nuestro corazón. Pero no solamente nos deja devastados con nuestro problema, la palabra de Dios también nos corrige. Y una vez que nos ha traído de vuelta al camino, nos sigue instruyendo para caminar en justicia. Hermano, cree en la palabra. Cree en lo que Dios dice de ti y de tu pecado respecto a la palabra. No busques algo que te satisfaga más que lo que Dios dice respecto a tu pecado. No hay grises. Dios revela con mucha claridad cuál es su voluntad en nuestras vidas. Y hacemos bien, hermanos, en poder atesorar su palabra en nuestras vidas. Entonces, hermanos, dice Pablo que la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham. ¿Sabes cuál es la palabra en griego para buenas nuevas? ¿Cuál es la palabra en griego? Tú sabes griego, hermano. Es evangelio. Ya ves que sí sabes, hermano, ya sabes griego. La palabra griega para buenas nuevas es evangelio. Lo que el texto está diciendo es que Dios, de manera anticipada, le proclamó el evangelio a Abraham. De tal manera, hermanos, que esta idea de la justificación solo por la fe en Jesucristo no es un tema nuevo, no es una doctrina nueva, es una doctrina que Dios anunció 2000 años antes de que Jesucristo viniera al creyente Abraham. Y le dice que le anunció las buenas nuevas. Ahora, hermanos, la pregunta que obviamente nos debemos de hacer es, ¿hasta qué punto entendía Abraham lo que Dios estaba haciendo? Mira lo que dice Juan 8:56. Jesús dice de Abraham, Abraham vuestro padre se gozó de que había de ver mi día y lo vio y se gozó. Hermanos, Abraham vio el día del Señor. Vio. Él comprendió que las promesas que había recibido era algo más grande que él mismo. Esa bendición, esa promesa apuntaba a un Salvador. Hermanos, y aquí, esto para mí fue una llamada de atención. Porque si bien es cierto, Abraham no tuvo todo el panorama que nosotros tenemos, pero Abraham solo le bastó escuchar una promesa y Abraham la creyó. Tú ahora tienes más información, tienes más revelación, tienes más claridad respecto a lo que Dios ha revelado en su palabra. ¿Le crees? Abraham solo recibió la promesa y él le creyó y su fe le fue contada por justicia. Entonces, hermanos, a través de la palabra de Dios, que es perfecta y que no falla, Abraham no solo recibió la promesa del evangelio, sino que también por fe anticipó el cumplimiento de Cristo. Ahora, tú dirás, en Génesis 12, que acabamos de leer, yo lo he leído un montón de veces y no veo por ningún lado a Jesús. Se ha equivocado, pastor, creo. Bueno, vamos a Génesis. Porque si bien es cierto, no aparece de manera textual diciendo el Mesías, Jesús, el Cristo, vemos que hay detalles que nosotros debemos de notar y entender y que Abraham entendió y creyó. Génesis 12, versículo del 1 al 3. Pero Jehová, dice, había dicho a Abraham, vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande y te bendeciré y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Y aquí está la clave. Presten atención al versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti
todas las familias de la tierra. ¿Lo viste? ¿Lo viste? El texto dice, en ti serán benditas todas las familias de la tierra. El texto no dice, Abraham, tú bendecirás a las familias de la tierra. No dice eso. El foco no es Abraham. El fin no es Abraham. No dice, Abraham, tú vas a bendecir a las familias, a todas las familias de la tierra. Él dice, el texto, en ti serán benditas, que es diferente. Es muy diferente. Lo que esto significa, hermanos, es que Abraham iba a ser un medio, un agente, un conducto para que la bendición llegara a todas las familias de la tierra. Abraham no era el fin. Abraham era un medio. Y Abraham entendía entonces, hermanos, que esta bendición no era algo material ni temporal. La bendición que Dios promete a Abraham se centra en un descendiente específico. Y ese descendiente es Jesucristo. El tema de la simiente es importante, hermanos. Es importante. De hecho, en Gálatas, lo vamos a estudiar de aquí a 15 días. En Gálatas capítulo 3, versículo 16, mira lo que Pablo le dice a los Gálatas. Gálatas 3:16. Ahora bien, Abraham, dice, Abraham fueron hechas las promesas y a su, ¿qué dice? Simiente. Ahora nos queda clarísimo. La bendición no solamente implicaba que Abraham iba a crecer en su descendencia física. La bendición trataba de una simiente. Y sigue aclarando el texto. No dice a las simientes como si hablase de muchos, sino como de uno. Y a tu simiente. Y si te queda duda, la cual es Cristo. Entonces, hermanos, allí vemos la gran promesa. Abraham iba a ser un medio nada más para que el verdadero hijo de la promesa, la simiente de la mujer, viniera y aplastara la cabeza de la simiente de la serpiente y entonces pudiera vencer frente al pecado. Ahí está el evangelio, hermanos. La bendición máxima no es simplemente tener una gran nación, sino que de esa línea vendría el Salvador del mundo. Y de hecho, hermano, ¿cómo inicia la genealogía de Jesucristo en Mateo, capítulo 1, versículo 1? Vayan un ratito a sus Biblias. ¿Cómo inicia? Mateo 1:1. Dice de esta manera. Libro de la genealogía de Jesucristo, hijo de David, hijo de Abraham. Hermanos, Jesucristo es el cumplimiento de esta simiente por medio de la cual el mundo iba a ser bendecido. Amén. Entonces, hermanos, el versículo 9 termina diciendo de esta manera, de modo que los de la fe son bendecidos por el creyente Abraham. Esta es la gloriosa buena noticia, hermanos. La bendición de Dios anunciada desde el Antiguo Testamento no está reservada para un grupo étnico. Eso es lo que los judíos y especialmente los judaizantes creían, que ellos tenían que volverse judíos para recibir la salvación. Y no era un grupo étnico, ni para quienes cumplían ciertos ritos, sino para todos los que creen, tal como creyó Abraham. La bendición que Abraham recibió por fe es la bendición, hermano, que tú y yo podemos recibir. Amigo que me escuchas, que puedes recibir por fe. Entonces, la buena noticia, ¿cómo se recibe? Una palabrita chiquita. ¿Cómo se reciben las buenas nuevas del Evangelio? Por fe. El sistema de los judaizantes no producía bendición. No producía bendición. El sistema que los judaizantes estaban abrazando, lo único que producía
era maldición. Y aquí es donde vamos al tercer punto, que es la incapacidad de la ley para justificarnos. Versículo 10, porque todos los que dependen de las obras de la ley están bajo maldición, pues escrito está, maldito todo aquel que no permaneciere en todas las cosas escritas en el libro de la ley para hacerlas. Cualquiera que haya leído el Antiguo Testamento y específicamente el Pentateuco, se dará cuenta que aquí Pablo está haciendo referencia a Deuteronomio, capítulo ¿qué? 27 y 28. Muy bien, hermanos, ustedes han hecho su tarea. 27 y 28, donde se menciona una gran lista de bendiciones y de maldiciones. Pero específicamente, Pablo tiene en mente aquí Deuteronomio capítulo 27 del 11 al 26. ¿Qué estaba sucediendo? En este texto vemos cómo es que las 12 tribus de Israel están distribuidas en dos grupos, como si fuera un coro antifonal. Unos 6 tribus están ubicadas en el monte Gerizim y 6 sobre el monte Ebal. Y lo que hacen los levitas es tomar la ley de Dios y comenzar a leerla de manera pública, de tal manera que los del pueblo aseguraban o asentaban o afirmaban lo que los levitas decían con un fuerte amén. Así que vamos a Deuteronomio capítulo 27 del 11 al 26 rapidito para que veamos. Y mira, evalúate nada más con esta pequeña porción de la ley y tú dices, a ver, ¿en cuántos de esto? Ya, yo salgo invicto. Vamos a leerlo. Deuteronomio 27, 11 al 26 dice, y mandó Moisés al pueblo en aquel día diciendo, cuando vayas pasando el Jordán, estos estarán sobre el monte Gerizim para bendecir al pueblo, Simeón, Leví, Judá, Isaacar, José y Benjamín. Y estos estarán sobre el monte Ebal para pronunciar la maldición, Rubén, Gad, Aser, Zabulón, Dan y Neftalí. Y hablarán los levitas y dirán a todo varón de Israel en alta voz. ¿Qué iban a decir? Versículo 15. Maldito el hombre que hiciere escultura o imagen de fundición, abominación a Jehová, obra de mano de artífice, y la pusieron en oculto. Y todo el pueblo responderá y dirá, amén. Maldito el que deshonrare a su padre o a su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que redujere el límite de su prójimo, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiciere errar al ciego en el camino, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que pervirtiere el derecho del extranjero, del huérfano y de la viuda, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con la mujer de su padre, por cuanto descubrió el regazo de su padre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se ayuntare con cualquier bestia, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su hermana, hija de su padre o hija de su madre, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que se acostare con su suegra, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que hiere a su prójimo ocultamente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que recibiere soborno para quitar la vida al inocente, y dirá todo el pueblo, amén. Maldito el que no confirmare las palabras de esta ley para hacerlas, y dirá todo el pueblo, amén. Y tú dices, ni una, me salvé, ¿verdad? Pero te das cuenta de que está hablando de pecados sexuales aquí. Y el judío hasta cierto punto se vanagloriaba diciendo, estoy bien, estoy honrando a Dios. Llega el Señor en el Sermón del Monte, Jesús en el Sermón del Monte, y dice, ¿oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio? Y el judío sí dice, estoy intacto ahí, no te preocupes, sigue. Y el Señor dice, pero cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Y ahí decimos, yo creo que ahí sí fallé. Y hermanos, el punto, hermanos,
de Pablo al citar esta porción de Deuteronomio tiene dos implicancias. La maldición que Dios demanda sobre su pueblo al quebrantar la ley de Dios tiene dos implicancias. Una es una implicancia teológica y otra es una implicancia existencial. Vamos con la primera, la teológica. Cualquiera que afirme, puedo ser salvo por obedecer la ley. Si tú afirmas esto, yo puedo ser salvo por obedecer la ley, debes estar dispuesto a considerar seriamente lo que la ley exige. La ley no demanda una obediencia parcial, hermanos. La ley demanda una obediencia al 100%. No un 99.9, un 100%. Amar a Dios implica hacerlo con todo el corazón, en todo momento y sin falla. Y ahí nomás ya todos hemos fallado, porque en algún momento no hemos amado a Dios con todo nuestro corazón, porque le hemos dado nuestro corazón a ciertas cosas que no son Dios. Y hemos compartido esa devoción con Dios y con nuestros ídolos. Por tanto, si alguno busca ser bendecido por Dios mediante su obediencia, tendría que examinar cada mandamiento y cumplirlo perfectamente. La tradición judía dice que existen 613 mandamientos, 248 positivos y 365 negativos. De tal manera, hermanos, que tendríamos que examinarnos a la luz de todo. Y eso es imposible. En consecuencia, me hallo culpable. Me hallo culpable. Ustedes recuerdan, hermanos, que Santiago dice que cualquiera que guardare la ley, pero ofendiere, ¿qué dice? En un punto, se hace culpable de toda la ley. Y un ejemplo, ¿recuerdan cuál fue? El joven rico. Señor, ¿qué bien haré para heredar la vida eterna? El Señor dijo, los mandamientos sabes, los mandamientos conoces. Y comenzó a pasar por cada uno de estos mandamientos. ¿Y el joven rico qué respondió? Todo esto lo he guardado desde mi juventud. Bueno, el Señor le dice, mira, el Señor le da el beneficio y le dice, bueno, vende todo lo que tienes, dalo a los pobres y sígueme. ¿Y qué pasó con el joven rico? Se fue sin justicia porque amaba más sus riquezas, sus posesiones, que a Dios mismo. Él quebrantó un punto de la ley, que era la codicia. Y al quebrantar un punto de la ley, se hizo culpable de todo, aunque él haya cumplido 9. O sea, le vamos a dar el beneficio de la duda de que el tipo era muy bueno y 9 de 10 había guardado. Pero al quebrantar un punto, se hizo culpable de toda la ley. El Señor dice, si quieres ser hallado justo delante de mí, necesitas el 100%. Y eso es imposible. Pero esto también tiene una implicancia existencial. Eso también tiene implicancias en la experiencia personal. Quien intenta justificarse por sus propias obras, inevitablemente vivirá bajo un sentido de condenación continuo. ¿Por qué? Porque nunca podrá estar seguro de haber hecho lo suficiente. Siempre se preguntará, ¿qué más me falta? Tengo que hacer más y más y más. Y esto, hermanos, es curioso porque esto produce ansiedad e inseguridad constante. La persona se vuelve hipersensible a la crítica, envidiosa de quienes parecen mejores o intimidada por aquellos que sobresalen. Oscilan entre dos extremos, timidez y temor, al no sentirse suficiente, y arrogancia y orgullo, como un intento de convencerse a sí mismo de que él lo puede hacer.
Y en ambos casos, hermano, el resultado es el mismo. Una vida marcada por una carga de culpa y sensación de no haber alcanzado el estándar de Dios. Y en ambos extremos, en algún momento, si despegamos nuestra mirada del Evangelio, podemos caer. Ahora, mira lo que dice el versículo 11 y 12. Ya nos estamos acercando a la última parte del sermón. Y que por la ley, dice, ninguno se justifica para con Dios. Es evidente, porque el justo por la fe vivirá. Y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Y aquí, hermanos, Pablo sigue argumentando. Y Pablo los lleva a sus lectores constantemente al Antiguo Testamento porque él sabe que ellos están muy familiarizados con el Antiguo Testamento. Y Pablo pasa de hablar de Abraham a hablar de Habacuc. ¿Por qué es en Habacuc? Es en el libro de este profeta que se menciona por primera vez esta frase, mas el justo por la fe vivirá. Y esta es una frase tan conocida porque Pablo la ha citado por lo menos en dos de sus cartas, uno en Romanos, otro aquí en Gálatas. Pero también el autor de Hebreos toma esta frase y la cita en su libro. En su contexto original, el profeta Habacuc clama a Dios preguntando, ¿hasta cuándo duraría la opresión de los babilonios? ¿Recuerdan? Vamos un ratito allí, a Habacuc capítulo 2, versículo 3 y 4. Este es un texto que ya he leído aquí con ustedes. Dice de esta manera, Habacuc capítulo 2, versículo 3 y 4. Dice, aunque la visión tardara, aún por un tiempo, mas se apresura hacia el fin y no mentirá. Aunque tardare, dice el Señor, aunque tardare. ¿Qué dice? Espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. Versículo 4. He aquí, en aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. ¿Qué está diciendo Habacuc? Habacuc, en otras palabras, está diciendo, aquel que confía en la promesa de Dios preservará y vivirá. Ese es el punto. Va a tardar, pero vendrá. Sé paciente, espera un poco más la promesa, espera, pero sin duda vendrá. Hermano, esa es nuestra fe. Esa es nuestra fe. El Hijo de Dios ha prometido volver por segunda vez y algunos tienen por tardanza su venida. Pero Él vendrá. Él vendrá. Y el punto el que Habacuc está enfatizando es esto: aquel que confía en la promesa de Dios perseverará, y vivirá. Esto es maravilloso, hermanos, porque Pablo está tomando a dos personajes para cimentar las bases de esta doctrina de la justificación solo por la fe. Y en primer lugar nos ha hablado de Abraham, 2000 años antes de Cristo, y luego usa Habacuc, 600 años antes de Cristo, y ambos dicen exactamente lo mismo: el justo por la fe vivirá. Él no está introduciendo una idea nueva, nos está mostrando que toda la Escritura apunta consistentemente a este mismo principio. Ahora, no entendamos mal este pasaje. El justo por la fe vivirá. Alguien podría pensar, bueno, el que ya ha sido justificado por las obras de la ley necesita solamente tantita fe para que pueda vivir, porque el texto dice, mas el justo por la fe vivirá. Pero si pensamos así, obviamente estaríamos contradiciendo todo el argumento de Pablo que él ha venido desarrollando hasta este momento. Lo que él está diciendo, en otras palabras, es que el justificado por la fe es el que vive. El justificado por la fe es el que vive. La salvación no se obtiene por esfuerzo humano,
sino por confiar en Cristo. Pero luego Pablo sigue argumentando y ahora pasa de hablar de Habacuc y vuelve al Pentateuco y los lleva a Levítico. Vamos un ratito a Levítico, Levítico 18:5. Pablo está citando aquí Levítico al decir, y la ley no es de fe, sino que dice, el que hiciere estas cosas vivirá por ellas. Vamos a Levítico 18:5. Ahora, entendamos un poquito el contexto y la ubicación de Levítico dentro del Pentateuco. Dios en Génesis ha creado al hombre y de un hombre ha creado una nación, Abraham, una gran nación, de tal manera que Génesis del 11 en adelante ya no solamente habla de un solo ser, sino ya comienza a hablar de patriarcas que se está formando o que están formando una gran nación. Pero una vez que Dios ha creado a su pueblo, Dios en el Éxodo les da leyes. Y en Levítico vemos muchas leyes ceremoniales porque Dios sabe, hermano, que el hombre no puede cumplir la ley. Y que la única manera de que el hombre pueda acercarse a este Dios santo es por medio de sacrificios. Y en ese contexto vamos a leer Levítico, capítulo 8, versículo 4 al 5. Dice, mis ordenanzas pondréis por obra, y mis estatutos guardaréis, andando en ellos, yo Jehová vuestro Dios. Por tanto, guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, las cuales haciendo el hombre, vivirá en ellos, yo Jehová. Hermanos, Dios dio su ley, no solamente para revelar la pecaminosidad de nuestro corazón, porque ese es uno de los usos de la ley, ¿verdad? Pero la ley también fue dada para revelar algo del carácter de Dios. Dios es un Dios santo. Yo no me puedo acercar en mis propios términos. Por eso, hermano, cuando tú entrabas al lugar, al tabernáculo, la primera puerta, la única puerta que había en el tabernáculo, lo primero que tú veías al entrar al tabernáculo era el altar de bronce, donde se sacrificaban los animales. Y esto es un principio teológico, hermanos. El hombre no puede llegar al lugar santo, ni mucho menos al lugar santísimo, sin antes un sacrificio. Y eso no solamente para los que adoraban, sino para los que servían. El propio sacerdote debía de sacrificar un animal para él poder ministrar en la presencia de Dios. Y es que el hombre no puede acercarse por sí mismo. Y aunque es cierto, hermanos, que Levítico 18:5 está afirmando quien cumpla la ley vivirá por ella, el problema es evidente que no hay nadie que pueda cumplir la ley a cabalidad. Y es por eso que todos los sacrificios del Antiguo Testamento, hermanos, nos están apuntando al gran sacrificio que es Cristo. Mira lo que Timothy George afirma. Voy a leer su cita de él. En relación al versículo 10, esta afirmación puede entenderse como una hipotética condición contraria a los hechos. Si alguien cumpliera realmente todo el corpus de la ley del Pentateuco con sus 242 mandatos positivos y 365 prohibiciones según el cálculo rabínico, entonces esa persona podría presentarse ante Dios en el tribunal y exigir la admisión en el cielo sobre la base de su actuación. Sin embargo, ¿dónde puede encontrarse una persona tan intachable? Y la respuesta es, no existe, excepto uno, el segundo Adán, Jesús. Él sí vivió la ley, cumplió la ley en su totalidad. Amén. Y es porque Él cumplió la ley, hermano, es que el hombre puede ser justificado solo por la fe en Él. No podemos ser salvos por las obras. Podemos ser religiosos, morales, disciplinados y aún así estar perdidos
si confiamos en nosotros mismos. Necesitamos descansar en la obra suficiente de Cristo. Y es allí donde el texto termina con broche de oro, en el versículo 13 y 14. La redención consumada de Cristo. Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo el que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh, hermanos, ¿puedes ver que primero Pablo nos ha llevado a observar nuestra incapacidad, nuestra profunda realidad deteriorada por causa del pecado e incapaces de poder acercarnos con una justicia personal delante de Dios? Pero no nos deja devastados, no nos deja tirados en el suelo, no nos deja sin esperanza. Nos dice que Cristo es la respuesta. Amigo que me escuchas, ya sea en esta sala o en las redes sociales, Cristo es la respuesta. En Cristo hay esperanza. Cristo nos redimió de la maldición de la ley. La palabra griega es exagorazo. Y en el mundo greco-romano muchas personas eran puestas como esclavos a la venta en los mercados. Y antiguamente una persona podía ir y comprar, así como tú vas a comprar tu leche, tu pan, a un mercado y comprar un esclavo. Pero era imposible para el esclavo pagar su propia deuda o comprar su propia liberación. Él tenía que ser libertado por alguien más. Y hermanos, ese es el cuadro del Evangelio. Porque si tú ves tu vida y la podredumbre de tu vida, te das cuenta que no hay nada bueno. Solo una llaga, hinchazón y una llaga podrida. Y no había esperanza para nosotros. La deuda que nosotros teníamos es incalculable. Pero el Hijo de Dios tuvo que venir. Tuvo que hacerse por nosotros maldición, o como diría en 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. ¿Puedes ver esto? ¿Puedes ver este glorioso intercambio, como dice la letra de este himno? Este glorioso intercambio, porque el justo, el que nunca pecó, el que vivió una vida intachable, una vida perfecta, quien cumplió la ley, fue tratado como el peor pecador, para que nosotros, siendo pecadores, pudiéramos ser objetos de su justicia y pudiéramos obtener su salvación. Amigo, no sigas buscando una justicia personal en tus propias obras. Cristiano, no vuelvas. Como dijo Pablo al principio, si tu vida comenzó por el Espíritu, no vuelvas atrás, confiando en tus obras para tu santificación. Confía en la obra que Cristo ya ha hecho de manera plena y completa en tu propia vida para tu santificación. Antiguamente, aquel que había sido atrapado en alguna falta era apedreado y luego era colgado en un madero, en un árbol, como una señal de su maldición. Y Pablo toma esta imagen para decir que el Hijo de Dios fue colgado en un madero, tomando nuestra maldición. Él tomó nuestro lugar para que nosotros pudiéramos ser objetos de la gracia de Dios. Y por eso Pablo afirma al final, para que en Cristo Jesús, ahora es más preciso, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Oh, estimado hermano que me escuchas, no hay oportunidades para nosotros si estamos buscando hallar una justicia personal en nuestras propias fuerzas. Corre a Cristo. Corre. Mira a Cristo y a su obra en la cruz como esa obra suficiente para tu justificación y tu santificación.
Hermanos, Dios nos ha provisto en Cristo todo lo necesario para nuestra justificación y bendición. No confíes en tus obras. Aférrate únicamente por la fe en Él. Creyente, vive en la justicia que ya Dios te ha otorgado en Cristo. Oremos.